Unidad 2. Desarrollo de parte con doblez y tuberías. Como último ejercicio y como último tema dentro de esta unidad tenemos el apartado de NX que corresponde a chapa metálica. Vamos a iniciar con algunas definiciones que son básicas de conocer antes de pasar a la realización de este ejercicio. Cabe mencionar que en base a los comandos que veamos en este video va a ser la realización de su evidencia. Primero, ¿qué es una chapa? Se denomina chapa una lámina delgada de metal que se utiliza para construcciones mecánicas como carrocerías de automóviles, cisternas de camiones, etcétera, incluso también para cuestiones de chapa dentro de las puertas, ventanas, aparatos, algunas partes de aparatos de aire, etcétera. Estas chapas tienen entre un grosor de 1 a 12 milímetros dependiendo del uso que se les vaya a dar, y su proceso de fabricación siempre es a través de prensas, las cuales estampan en estas chapas, en estas láminas delgadas de metal, estampan lo que queremos que sea el resultado final. Esta pieza que vemos del lado derecho de la diapositiva es la pieza que vamos a trabajar en chapa y esa es en la cual nos vamos a basar para aprender los comandos principales dentro de este proceso de NX. Nos comentaba la definición de chapa, que es una capa delgada de lámina de metal, la cual pueden ustedes ver aquí con algunos dobleces, con algunas perforaciones, algunos embutidos como este que tenemos aquí, y todo esto es elaborado a través de punzones. Este tipo de piezas son las que se pueden elaborar con el proceso de chapa. Por ejemplo, aquí vemos un doblez. Aquí vemos algunos procesos de embutido. Aquí también tenemos un doblado de chapa, un embutido. En este caso podemos ver que esta pieza está compuesta de más partes de chapas dobladas, como lo vemos aquí. Esta también, aquí podemos ver un pequeño embutido, un doblado como se ve en esta parte. Aquí también tenemos este doblez que se llama brida y lo vamos a ver más adelante. Dentro de los conceptos que hay que aprender en chapa tenemos el concepto de pestaña. La pestaña puede ser a lo largo de una arista o un contorno o idéntica a una cara existente. En este caso nuestra pestaña corresponde a la base de la pieza. Es algo como la estructura principal sobre la cual vamos a empezar a hacer los dobleces de la chapa. Ese comando lo podemos encontrar en la ventana de inicio dentro de NX, y de acuerdo a NX lo que hace pestaña es crear una figura base al extruir un croquis a lo largo de un vector por un valor de espesamiento o agregar el material a una cara planaria. Aquí en la imagen se puede ver en amarillo más claro, esa es la pestaña. Esta sería la base sobre la cual vamos a empezar a hacer los dobleces. Ahora tenemos el concepto de brida. Se aplica genéricamente a los elementos mecánicos que sirven para unir o sujetar dos o más piezas entre sí. La brida es un componente que nosotros encontramos también en la pestaña de inicio y de acuerdo a NX agrega una brida plana en ángulo con una cara planaria y agrega un doblado entre las dos. En la pieza que tenemos, la brida viene representada por este doblez que vemos aquí, este otro, este doblez de aquí abajo, este doblado con un ángulo, este y esto. Estos pequeños dobleces de la chapa
son conocidos como brida, pero también pueden ser independientes de una placa y se usan para unir piezas. Por ejemplo, lo vimos en las piezas iniciales. Esto es una brida. Estos dobleces de la chapa son conocidos como brida y sirven para unir o ensamblarse a otros componentes mecánicos. El siguiente concepto dentro de... Aquí tenemos una imagen también representándonos los dobleces, las bridas de una chapa. Otro ejemplo. Este, por ejemplo, sirve para unir esta pieza con otra. No necesariamente es un doblez unido a la misma chapa. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Ahora tenemos el término de celosía. Es la chapa de metal con forma de celosía rígida empleada para emparrillados, rejillas de sumideros, herramientas, etc. Este concepto lo encontramos en NX dentro de esta parte. No es de los comandos que están desglosados, lo podemos encontrar aquí. Y la definición que NX da es que perfora el modelo con una línea de croquis que simula una herramienta de estampado. En el ejercicio que vamos a realizar, la celosía es esta pequeña estructura que nosotros vemos aquí, y como lo dice la definición, sirve para crear emparrillados, rejillas, etc. Aquí tenemos una imagen que utiliza ese tipo de perforaciones de rejillas. Y por último tenemos el embutido en lámina. Hablamos de que chapa es una lámina delgada. Cuando nosotros queremos crear sobre esa lámina delgada algún tipo de grabado o perforación, se utiliza algo que se conoce como punzón, el cual a través de una fuerza mecánica llega a presionar la chapa, que es esta capita negra que se ve aquí, y al ejercer presión sobre ella pues va creando la forma del pistón. En este caso fue un embutido bastante largo, entró casi en su totalidad del punzón, pero puede entrar a la mitad, una tercera parte, dependiendo de lo que nosotros queremos crear en la pieza. En el ejercicio que nosotros vamos a ver, aquí está el comando de embutido. En el ejercicio que vamos a ver, este pequeño orificio fue creado con un punzón y este es el embutido de lámina. En esta diapositiva les dejo dos videos para que ingresen y puedan ver procesos de embutido y tengan un poco más de conocimiento acerca de ellos. Estos son tipos de piezas de tipos de chapa que han sido procesadas a través de un embutido. Esta es la pieza inicial y el punzón con esta forma presiona sobre la placa dejándolos de esta manera. Este también es un tipo de embutido en lámina. Este, por ejemplo, si ustedes observan, tiene bridas, tiene aquí dobleces, pero lo principal de lo cual está compuesto esta pieza es un embutido. Esta es una pieza también que tiene aquí un embutido y luego tiene otros dobleces de lámina. Esto es todo lo que me interesa revisar como concepto básico antes de empezar con el ejercicio en sí. Para iniciar entonces, nosotros vamos a irnos directamente a NX y en la pestaña de nuevo vamos a salir ahora del modelo
y nos vamos a ir directamente al comando de chapa. Lo vamos a trabajar en milímetros, escogemos una carpeta de ubicación. Como nombre, por default aparece sheet metal, yo nada más le agregué _chapa y mis iniciales. Aceptamos y una vez que estamos dentro del programa NX, de acuerdo a las instrucciones de elaboración, vamos a comenzar con la pestaña, la cual tiene un grosor de 3 milímetros. Recuerden que la pestaña es la base sobre la cual vamos a empezar a hacer las bridas y todos los dobleces. Tenemos aquí el croquis. Para la elaboración de la pestaña me voy a ir directamente al comando que encontramos en esta parte. Y en ese comando voy a dibujar este croquis que es la base de la chapa. Una vez que se me abrió la ventana, me pide que seleccione el eje sobre el cual quiero trabajar. Voy a trabajar sobre el plano XY, lo selecciono y una vez que lo selecciono, automáticamente me abre los comandos de dibujo. Voy a empezar entonces a dibujar el contorno. Para eso voy a tomar perfil. Hacia la derecha voy a correr 100 milímetros. Hacia arriba 180. Hacia la izquierda igual 100. Bajo 35. Hacia la izquierda 40. Bajo 30. De nuevo, bajo 50, bajo 35, 40 y cierro en el punto inicial. Una vez teniendo esto, vamos a dar acabado y automáticamente me va a crear el grosor de la chapa porque ya estoy trabajando sobre el comando de pestaña. No es necesario realizar la instrucción. Aquí nada más voy a especificar los milímetros, que de acuerdo a la presentación es una pestaña con grosor de 3. Ahí automáticamente se creó. Ya solamente corrijo, cambio grosor, aceptamos. Ahora, de acuerdo al procedimiento, me pide que realice una brida
con opción de anchura lleno de longitud de 80 milímetros, referencia a la longitud interior e una inserción con material exterior en este borde y en este otro. Para eso vamos a tomar el comando de brida. Longitud de 80 milímetros. Entonces, el borde sobre el cual voy a crear la brida de acuerdo al procedimiento es el inferior, porque me interesa que la brida vaya hacia abajo, de acuerdo a la pieza que tenemos inicialmente. Al dar clic al borde, automáticamente se crea este doblez, se crea la brida. De acuerdo a las instrucciones, se nos decía que es una opción de anchura lleno. La diferencia de estos tipos de anchura es la siguiente: si me cambio al centro es una brida solamente central, la puedo poner en extremo, la puedo poner desde ambos extremos, pero en este caso se me pide que sea de tipo de anchura lleno, una longitud de 80. También se me decía que como referencia de la longitud se va a quedar como interior y la inserción se va a quedar como material exterior. La diferencia es la siguiente: cuando yo cambio material exterior, esta brida, el doblez de esta parte se va a recorrer y no me va a afectar el largo de la pestaña. Ahí se recorrió el doblez y la pestaña sigue conservando su mismo largo. Voy a girar la pieza y voy a agregar una brida igual del otro lado, llena de 80 interior y con una inserción de material exterior. Ahora se me está pidiendo que haga una brida en el borde hacia afuera, e igual de este lado, también de tipo de anchura lleno de 40 milímetros y con las mismas especificaciones, referencia interior y una inserción de material exterior. Para eso me voy al comando de brida, selecciono este borde. Si selecciono el borde interior, obviamente la dirección de la brida cambia. Por ejemplo, aquí si seleccionara el borde interior, la brida va hacia adentro, pero la queremos hacia afuera. Entonces el borde que voy a seleccionar pues es este, para que vaya hacia afuera, de 40 milímetros, interior, exterior, y lo mismo del otro lado. Checo los datos. Ahora se me pide que haga una brida de 60 milímetros con un ángulo de 105, también de tipo lleno, sobre este borde hacia abajo. De 60 milímetros con un ángulo de 105. En este caso la brida va a quedar con un pequeño doblez hacia adentro. Después se me pide
en esta parte una brida de la misma longitud que las que hicimos anteriormente, de 40, sin ningún ángulo, de ángulo normal, ángulo recto. Entonces aquí cambio a 40 y cambio el ángulo a un ángulo recto. Todo lo demás me lo pedía interior y una intersección de material exterior, porque chequen la diferencia. Si lo cambio interior, el doblez acorta esta pestaña y queremos que conserve las mismas distancias. Ahora se me pide que haga una brida, pero la opción de anchura va a ser en extremo y solamente la voy a hacer de este lado, es decir, mi punto va a ser este. A partir de este punto voy a formar la brida con una anchura de 52.2, longitud de 60, ángulo de 90 y en referencia y en inserción las mismas características. Entonces ahora es brida, me voy a cambiar a extremo, el punto va a ser este, y el borde este. Primero seleccionamos borde, ok, ahí está, y después me cambio a extremo para que no me marque el error que tenía ahorita. Entonces ahora sí que le pedí que en extremo me pide que cuál punto, entonces este va a ser el punto. .2 de ancho, ya me aparece aquí por default porque había trabajado este ejercicio con longitud de 60 milímetros, ángulo de 90, interior y exterior en inserción, y aquí vamos a cambiar el alivio a un alivio redondo. El alivio es este pequeño corte que se hace al hacer la brida en extremo. Lo voy a cambiar de cuadrado a redondo. Para eso voy a abrir la pestaña de alivio, esta que está aquí, y me voy a cambiar a un alivio redondo para que quede de esta manera, y los ajustes los voy a dejar así por default. Ahora vamos a tratar de hacer que este orificio que se formó entre esta brida y la que acabo de crear no se vea tampoco estético. Para eso nos vamos a ir a el comando de esquina cerrada. De acuerdo al procedimiento vamos a hacer un tipo de alivio que se llama cerrar y aliviar. El tratamiento va a ser vaciado en U, el solapar va a ser cerrado y va a haber un espacio de vacío de 3 milímetros. Me voy a ir a esta opción de esquina cerrada y me pide que seleccione los doblados adyacentes. Con este asterisco se me indica. Va a ser este doblez y este de acá. Entonces si se fijan, aquí ya me cerró el espacio que había entre las dos bridas, pero no lo quiero cerrado. Se me pide que lo cambie a vaciado en U, en esta opción donde dice abrir, nos vamos a cambiar a vaciado en U.
Donde dice solapar, si lo vamos solapar se lo vamos a dejar cerrado, pero le vamos a poner un espacio de vacío de 3 milímetros. Y en propiedades de alivio un diámetro de 9 milímetros. Propiedades de alivio, aquí en diámetro lo vamos a cambiar a 9 para que este pequeño borde, este alivio que yo hice entre las dos bridas, se cambie a esto. Se abrió. Entonces aceptamos. Y queda el alivio, queda de esta manera. Ahora vamos a crear una pequeña perforación en forma de hexágono dentro de esta brida para aprender a desdoblar y luego a doblar una brida de manera que nosotros podamos crear una perforación que sea continua en una brida que ya está doblada con otra. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, tenemos aquí una brida que es un doblez de otra. No pudiéramos hacer un hexágono que sea continuo de perforar aquí y acá porque hay un doblez. Entonces lo que tenemos que hacer es desdoblar. Ese comando lo encontramos en este apartado y me dice cuáles son tus dos bridas que quieres desdoblar. Entonces es esta cara con este borde. El primer asterisco me pedía seleccionar la cara y seleccioné esta. El segundo asterisco el doblado, este pequeño doblez que había. Entonces al dar a aceptar me hizo las dos bridas como una cara única. Una vez que ya tengo eso, pues ya puedo trabajar sobre ella. Me voy a ir a crear un croquis. Esta es la cara que voy a seleccionar. Y sobre esa cara voy a dibujar el hexágono con radio de 25 y rotación de 330. Y aquí me da un croquis con el centro del hexágono. El centro del hexágono me dice que está a la mitad de esta línea y hacia abajo baja 77. Entonces tomo una línea, me voy a colocar aquí y voy a esperar los 3 puntitos para dar clic y pedirle el punto medio del borde. Una vez que me dio el punto medio, bajo 77. Voy a convertir ahora esta línea con clic derecho a línea de referencia. Y aquí ya tengo el centro del hexágono. Voy a tomar la opción de polígono. Voy a dar clic aquí y ahí me extiende el polígono. Lo quiero de 6 lados para que sea un hexágono de acuerdo a lo que se me indica, con un radio de 25 y una rotación de 330 para que quede completamente alineado. Aquí algo que les voy a comentar: dependiendo del eje sobre el cual estemos trabajando, la rotación puede variar. Lo que nos interesa es que quede de esta manera. Aquí, por ejemplo, mi rotación va a ser de 90. Para que me quede exactamente de esta manera. Ustedes jueguen con sus ángulos hasta que lo consigan tener así. Finalizamos y vamos a perforar las bridas.
Aquí, como no estoy trabajando en modelado, los comandos de instrucción pasan a ser de segundo plano, por eso están ocultos. Yo lo encuentro en esta opción. Como que va a estar medio largo este video, muchachos. Vayan tomándose un refresco o unas palomitas porque llevamos ya media hora y todavía falta. Bueno, voy a perforar entonces esa brida. Aquí lo que vamos a aprender es cómo hacer una perforación en dos bridas que están dobladas y luego volverlas a doblar, de manera que la perforación abarque las dos. Entonces aquí me voy a cambiar a sustraer. Ahí está. Ahora voy a volver a doblar las bridas para que queden tal y como estaban, pero ahora van a quedar perforadas. Me voy a ir a la misma pestañita donde encontré desdoblar y ahora le voy a dar redoblar. El doblado que quiero volver a construir es este. Y ahí está ya. Voy a ocultar este croquis para que se vaya viendo más estética la pieza. Ahora, de acuerdo a las instrucciones de procedimiento, se me pide que haga una brida con dobladillo sobre este punto. Las bridas con dobladillo son de esta manera. Los datos los puedo ver aquí. Entonces, ese comando lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Brida con dobladillo. Se me perdió. Voy a seleccionar el borde, es este, porque quiero que el doblado vaya hacia arriba, de lo contrario iría hacia abajo. Si selecciono el borde de abajito, selecciono ese borde y luego voy a jugar con los tipos de borde para que vean lo que hace. Tenemos el cerrado, el abierto, tenemos el tipo NS, el de reborde, y cada uno de estos me pide diferentes datos. Por ejemplo, el de tipo S me pide bastantes datos porque pues tiene más dobleces. Aquí ustedes pueden jugar con ellos para cuando vayan a hacer su pieza. Este número 1 es el valor que me va a pedir aquí, es el radio del doblado. Luego la figura me dice, aquí tienes otro dato de este punto a este punto. Ese número 2 es la longitud de la brida. Luego tenemos el 3, el radio del doblado, que es el 3. ¿Dónde lo puedo encontrar? Es el radio que va de este punto a este. Estos diagramas son muy útiles para cuando ustedes quieran jugar o crear una nueva tipo de dobladillo de brida que no hayamos visto. Aquí en X les dice cómo trabajarlos. Este, por ejemplo, solo me pide un dato. El de reborde me pide 4 datos. Aquí puedo ver cuáles son esos 4 datos. En este caso se me pide trabajar con uno de tipo de circuito cerrado, de dobladillo cerrado. Ahí tengo un error en la diapositiva. No es cerrado. A ver. Circuito cerrado, perdón. El cerrado trabaja así, pero queremos este circuito cerrado. Este me pide 2 datos y la diapositiva me dice que el radio del doblado va a ser de 2 por 1.5 con una longitud de 10.
y que deje un factor neutro de 0.33, que es el que me da por default. Aquí lo mismo, cuando yo trabajo material interior o exterior, se cambia la longitud de la brida. En este caso lo vamos a dejar interior porque el doblado, lo vamos a dejar exterior también para no afectar la longitud de la brida. Estos datos tienen mucho que ver también con el proceso de punzonado. Cuando los punzones tienden a estirar demasiado la lámina y no afectan su longitud, pues en este caso vamos a usar material exterior. Pero cuando los punzones acortan la longitud de la brida para poder hacer un doblez, entonces trabajamos con el interior. Ahora se me pide hacer una rotura de esquina con un chaflán de 8 milímetros en la brida que nosotros ya creamos. Esa opción la encontramos aquí, rotura de esquina. Me voy a cambiar en lugar de redondeo a chaflán. Los bordes sobre los cuales voy a hacer la rotura es este borde voy a acercar para que alcancen a ver. Son estos bordecitos de la brida. Aquí me lo hizo en redondeo, pero el ejercicio me pide que lo trabaje como chaflán. Ahí se cambió a un sesgado y que lo ponga a 8 milímetros. Ahí pueden trabajar una rotura de esquina redondeada dependiendo de la pieza que estén haciendo. Ahora vamos a trabajar unas perforaciones en esta parte de la brida para que vean que las perforaciones son igual a como estuvimos trabajando los ejercicios de modelado. Se me dice que es una abertura de 20 milímetros de largo por 5 de ancho y que lo voy a copiar porque tiene un recuento de 4 con distancia de separación de 10 milímetros. Entonces sobre esta cara voy a trabajar un croquis. Me voy a acercar. El rectángulo, la apertura, la voy a empezar a crear con 15 y luego baja 10. Ahí va a ser mi punto inicial. Entonces voy a tomar una línea de 15, luego bajo 10 y ese es mi punto inicial. Sobre ese punto inicial voy a crear un rectángulo de 5 por 20. Y las líneas que usé o las borro o las convierto a líneas de referencia. Cualquiera de las dos opciones es válida. Yo las voy a convertir a líneas de referencia las dos y voy a finalizar. Ese borde que acabo de crear lo voy a sustraer porque me dice que es una rotura dentro, es una apertura dentro de esa brida. Entonces lo voy a invertir, lo cambio a sustraer.
Voy a ocultar el croquis. Ahí está la apertura. Ahora voy a hacer un recuento de 4 con una distancia de separación de 10. Eso se hace con el comando de figura de patrón. Este comando ya lo hemos usado. Si quieren copiar el croquis cuando las líneas están en verdes, acuérdense que también se puede hacer con una opción que se llama figura de... ¿Cómo se llama? Bueno, ya la hemos usado, pero es para cuando está el croquis abierto. Curva con patrón. Sí, curva con patrón. Para copiar en el mismo croquis. En este caso, como ya finaliza el croquis, pues voy a usar figura de patrón. La figura que quiero copiar, para eso me voy a ir a mi navegador de pieza, y la figura que quiero copiar, aquí me marcan primer asterisco, pues va a ser la última instrucción que acabo de hacer. Es lo que quiero copiar. No el croquis, ya la instrucción para que me copie de una vez ya todo perforado. Entonces va a ser una perforación lineal. Quiero un recuento de 4 con distancia de separación de 10. Lo quiero de tipo lineal. Doy clic a especificar el vector. Me abre los 3 vectores y la copia la quiero sobre este eje para que vayan en este sentido. Como pueden, se trabajan de la misma manera en las bridas o en las pestañas que en el modelado. Casi para terminar, se me pide que haga una celosía. ¿Se acuerdan que eran las pequeñas ranuras o las que se usaban para crear rejillas? Entonces esa lo encuentro en esta opción. Aquí está. Y la manera en que lo voy a trabajar es la siguiente. Tengo que crear un croquis sobre esta cara para crear la celosía en este punto, y se me dice la celosía trabaja de la siguiente manera. Únicamente voy a crear una línea y la función automáticamente me hace la celosía sobre esa línea. Esta línea la voy a crear a una distancia de separación de 8 hacia arriba con respecto a esta brida, y luego hacia adentro 20. Una vez que tengo abierto el comando de celosía, voy a dar clic a este punto, seleccionar el croquis para poder crear esa línea. Entonces voy a dar clic aquí para trabajar sobre esa cara. La voy a cambiar a vista superior para ubicarme más. Entonces 8 y 20. Sobre este punto voy a subir 8 y luego 20 para tener el punto de inicio de referencia. Sobre este punto subimos 8 y luego 20 hacia adentro. Este va a ser el punto de inicio de mi celosía, y esta va a tener una longitud de 24. Entonces voy a bajar 24. Pero recuerden, la celosía solamente requiere de una línea. Las dos primeras que usé, la de 8 y la de 20, únicamente fueron de referencia. Entonces o las borran o las convierten a referencia, para que únicamente nos sirvan de cotas temporales. Una vez que finalicemos el croquis, ocurre pues la magia de NX, se forma automáticamente la celosía. Ahí está, automáticamente, no hice nada, únicamente finalicé croquis y me la creó sobre la línea que yo había hecho. Aquí lo interesante es jugar
por si la queremos lanzado o la queremos de tipo formada, que es de este tipo. Y estas que son más como las que se utilizan para rejillas de aparatos de aire es lo que más común se me viene a la mente. De acuerdo al ejercicio, pues lo queremos con profundidad de 5, ancho de 8 y de tipo formada. Profundidad de 5, ancho de 8. Y la distancia de seguridad así la vamos a dejar. Ahí está. Ahora, como funciona como tipo enrejillado, pues quiero que sean continuas, por lo tanto la voy a copiar. El ejercicio me pide que haga un recuento de 5 con separación de 10 hacia este lado. Entonces lo mismo, me voy a ir a figura de patrón. Me voy a ir a mi navegador de pieza y voy a seleccionar el último comando que usé, que fue la celosía. Esto es lo que quiero copiar. Aquí donde me hice figura, pues quiero copiar la celosía. La quiero copiar de manera lineal, no sobre un arco ni un círculo. Especifico el vector sobre este eje y el ejercicio me pide 5 con una distancia de 10. Aquí ustedes pueden poner más, pueden jugar con la separación, con los espaciados, de manera que vean cómo trabaja el enrejillado. Ahí está, aceptamos. Y ya por último, el embutido. El embutido también es sumamente sencillo, únicamente hago el cuadrado o hago la forma sobre la que quiero que se haga la perforación del punzón y automáticamente lo crea. Para eso voy a trabajar sobre esta cara y el croquis es se me pide que haga un cuadrado de 50 por 50 y que a partir de este punto donde hice el vaciado, donde apliqué el alivio, que cuente 25 hacia arriba y 15 hacia adentro, y a partir de ahí saco mi punto de origen para el cuadrado del punzón. Entonces para eso me voy a ir a esta opción de embutido de lámina, me voy a ir a este punto que dice seleccionar croquis, luego me dice que cuál es el plano, va a ser esta va a ser mi cara de trabajo. Otra vez me voy a cambiar a cara superior para ubicarme de acuerdo a la imagen, porque este es el punto de origen, el punto de inicio sobre el cual me marca la diapositiva. Entonces a partir de aquí me dice que cuente 25. Voy a intentar hacer el cuadrado sin líneas de referencia y luego edito cotas, a ver si me funciona. Un cuadrado de 50 por 50, lo fijo. Voy a acotar, a ver si me funciona. 15, 25. De aquí a aquí
voy a establecer 15. Ahí, si se fijan, al dar enter me acotó esta línea con respecto a esta. Ahora esta línea con respecto a esta, doy un clic y me dice que es de 10. Voy a teclear 25, doy un enter y ahí me ajustó automáticamente. Entonces voy a dar acabado y de nuevo se hace sola la magia, se hace el embutido automáticamente al finalizar el croquis. En esta ocasión pues me dice que es un embutido hacia adentro, por lo tanto voy a invertir la dirección en esta opción y me dice que el ángulo lateral es de 30. Ahí se ajustaron las paredes, quedaron un poco más abiertas. Y lo mismo, aquí podemos jugar con los materiales interiores y exteriores de acuerdo a los punzones que se usan. En este caso, pues como desconocemos los tipos de punzones que están haciendo el embutido, nos tenemos que apegar a lo que nos dice el ejercicio, interior y exterior, en profundidad interior y en paredes laterales exterior. Aceptamos. Y creo que está la pieza, sí, está ya la pieza terminada. Lo que les aconsejo ya para visualización de la pieza es irnos siempre a mostrar y ocultar todos los croquis. En este caso los fui ocultando uno por uno. Pero en el caso de que no los hayan ocultado, pues aquí directamente en croquis, en el menos, ocultan todos. Después hay que irnos a sombreado sin bordes, a activar esta opción, y si se fijan pues la pieza queda mucho más limpia. Después nos vamos a renderizar y aquí la pueden renderizar y escoger algún tipo de metal, el que les parezca más adecuado para la chapa. Una vez que renderizaron, pueden jugar con los fondos. No recuerdo si esto se los había comentado, pero creo que algunos ya han estado jugando. Pueden jugar con los fondos del renderizado, también de manera que se vea pues un poquito más agradable a la vista la pieza. Hasta aquí tenemos entonces el ejercicio terminado de chapa, donde vimos esta pieza nos incluyó casi todo lo que abarca este comando. Vimos celosía, embutido, vimos doblado con brida con dobladillo, vimos también brida con doblez con ángulo. Estos dobleces son los que se hacen con punzones y vienen un proceso muy similar en los videos que les dejé en el PowerPoint para que los chequen. Vayan pensando entonces en piezas que tengan este tipo de procesos, porque en eso va a consistir su evidencia. Que busquen piezas que estén elaboradas a base de chapa y de doblez, que tengan celosía, que tengan embutidos, para que me las puedan representar como evidencia final. Ya en Moodle les cargo las especificaciones más claras sobre lo que hay que entregar.